Saludos, amigos del canal. Quiero recordarles que todos los videos que yo hago son en vivo y en directo. Si quieren ver otros videos de los que yo hago, deben ingresar a la página principal y hundir videos en directo o en vivos. Hace muy poco, Europa dependía de ese gas, del gas más barato del mundo, de ese gas ruso. Ahora, los europeos le siguen el ejemplo a Scholz, canciller alemán, quien dice que Alemania nunca debería depender del gas ni de los hidrocarburos de Rusia. Este comentario llega a puertas de uno de los más fuertes inviernos que haya Europa experimentado. Por ejemplo, la temperatura en Kiev, mientras les hablo, es de -2 grados centígrados. Kiev, a propósito, Ucrania, dice Rusia, que en el mes de noviembre de este año se apropió de 52 millones de metros cúbicos de gas ruso, porque de todos estos gasoductos rusos hacia Europa, el único que quedó funcionando es uno que atraviesa Ucrania, aquí lo pueden ver en pantalla, que viene desde Rusia hasta Moldavia. Y Rusia detectó de que Ucrania se estaba quedando en el mes de noviembre, se apropió de 52 millones de metros cúbicos de gas y por esta razón desde ya envió un mensaje de que muy posiblemente el próximo 28 de noviembre, hoy es 22, van a disminuir o a cerrar este grifo de gas. Y mientras Ucrania estaba disfrutando de estos 52 millones de metros cúbicos y Zelensky despotricaba de Rusia, ¿cómo irá a ser la situación de los ciudadanos ucranianos ahora ante esta nueva medida adoptada por Rusia? Porque mientras Ucrania continúa como lo hizo en el día de hoy, atacando Sebastopol allá en Crimea, enviando 5 drones, y mientras Rusia continúa atacando territorios rusos allá en Belgorod, que no es la primera vez que lo hacen. Este es Belgorod, ahí cerca de la frontera con Ucrania. Rusia, por obvias razones, tiene que tomar represalias, tiene que responder ante estos ataques, como lo hizo cuando en octubre, con un ataque masivo de drones de parte de Ucrania y Rusia se salió de la cumbre del grano. No se sabe exactamente cuál va a ser la respuesta de Rusia ante estos ataques del día de hoy, pero sí, como dice Alfredo, la situación es de bastante frío, de bastante incertidumbre, porque mientras Rusia ya se aproxima a cerrar el grifo de esta última tubería que conectaba a Rusia con Ucrania, en Alemania, por ejemplo, muestran imágenes de cómo en solamente 200 días pudieron construir esta tubería que va desde el puerto donde llegan los metaneros, estos barcos cargados con gas licuado. Lo que Alemania no le está diciendo al mundo es, saludos a todos, lo que Alemania no le dice al mundo es cuál es su capacidad real para reconvertir este gas licuado en gas. Es uno de los, porque llegan los metaneros y si Alemania tiene ya su tubería para enviarla, digamos, hasta las fábricas, hasta los hogares, este gas, pero si en Alemania no hay esa capacidad, ¿y qué decir de los otros países? Es que ya esto, ya llegó el invierno, ya Europa tiene que darle respuesta a sus ciudadanos de que cómo les van a solucionar el problema de la calefacción. No con mensajes como el mensaje de Scholz, de que él considera de que nunca más van a depender de Rusia. ¿Cómo ahora están dependiendo de
ese sobrecosto de ese gas licuado que viene, por ejemplo, de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, si ustedes hacen cuentas en esta guerra, en esta confrontación, quien más se está beneficiando es Estados Unidos, a costillas de Europa, supuestamente su mejor aliado. Esto es una situación real que no tiene reversa. El invierno apenas se inicia, la capacidad de respuesta de parte de los países europeos con el tema de la calefacción no es favorable hacia sus poblaciones. Mientras tanto, Rusia no se va a quedar callada. Rusia tiene que enviar estos hidrocarburos, sobre todo aquellos del famoso tope de Ursula von der Leyen y de Yellen allá en el Tesoro de los Estados Unidos. Rusia desde ya y desde hace bastante tiempo ya ha iniciado contactos para enviar estos hidrocarburos al Asia. Hoy, por ejemplo, vimos cómo Putin inauguró este rompehielos de nombre Yakutia, que usa propulsión nuclear y tiene un largo o eslora de 270 metros y tiene, de 170 metros y tiene una manga, el ancho, una manga de 57 metros y tiene reactores propulsores nucleares. Este barco es un mensaje que Rusia envía al mundo de que van a romper el hielo en el Ártico, que van a romper este hielo para llevarle estos hidrocarburos al sur de Asia, a todos estos países que los necesitan. Y esto es apenas el comienzo de la respuesta de parte de Rusia. Lo que realmente Europa y los Estados Unidos deben concentrarse es en el tema de la inflación y cómo rebajar el tema de la inflación. Porque ahora lo que la gente espera es una respuesta de parte de la OPEP. Pues hoy Biden estaba perdonando al príncipe Salman por la muerte de Khashoggi, el periodista del Wall Street Journal. Pero en todo caso, este gesto de parte de Estados Unidos no quiere decir que ya de una vez OPEP va a desechar, va a no ayudarle a Rusia, que Rusia es país miembro de la OPEP Plus, OPEP más. Y esto apenas se está dibujando en el escenario geopolítico, porque esto del bloqueo, por ejemplo, al petróleo por barco ruso a Europa empieza el 5 de diciembre. Y aunque ahora el G7 ha propuesto prácticamente un tiempo de gracia para aquellos barcos que transporten petróleo antes de la fecha en que se inicia el tope y hasta el 16 de enero, esto va muy pronto a repercutir en nuevamente una alza de precio en el petróleo, aunque ahora ha bajado, como ustedes saben, por el tema del contagio en la China, que ha habido un descenso en la China en la producción porque el mercado está quieto, el comercio está sin movimiento, la gente está encerrada. Y es importante anotar cómo el tema de la guerra en Ucrania está siendo alterado o modificado por una cantidad de factores, como por ejemplo estos millones de metros cúbicos de gas que ya no van a llegar a Ucrania. Y cómo Ucrania casi que se ha enceguecido, se han olvidado de la realidad, continúan atacando cruzando líneas rojas de Putin, como lo hicieron en Belgorod, que hubo 3 muertos en el día de hoy, a pesar de que los drones en Crimea fueron repelidos. Hoy en día, adicional a esta ejecutoria o esta actitud de parte de Zelensky con el tema de las líneas rojas, hay un grupo de congresistas en los Estados Unidos que están empecinados en la idea de que Estados Unidos le envíe a Ucrania estos drones, los que llaman Águila Gris, Grey Eagle, los MQIC,
que estos drones no son como los drones de Irán, los Shahed 136, los Kamikaze. Estos son drones que tienen un rango, un alcance mayor y que también pueden ser recargados, no una vez, sino varias. Pero este aparato que ustedes ven en pantalla, como si fuese un avión enviado por los Estados Unidos, como si fuese una munición para los sistemas Howitzer de largo alcance, de más de 300 kilómetros, es precisamente una propuesta de parte de estos congresistas que se sabe cuál va a ser la respuesta de parte de Rusia, porque hay elementos en estos países que conforman los países que le están ayudando a Ucrania. Hay un porcentaje de estos líderes que buscan un escalamiento sin tener en cuenta las repercusiones, lo que pueda ocurrir. Personajes a quienes no les importa el tema de la inflación ni el tema del hambre que puede llegar a ocurrir por problemas de la guerra, porque esta guerra es una crisis mundial, a todos nos está afectando. Y con toda razón el tema de la inflación no baja. Y si ya que está subiendo el gas a raíz de esta noticia del día de hoy de parte de Gazprom, el petróleo, una vez que empiece a escalar su precio, va con toda seguridad nuevamente a incrementarse la inflación al subir el precio del transporte, que es fundamental. Esto afecta los precios finales en los supermercados y ya a la gente le toca consumir menos por los altos precios, porque los salarios mínimos en los países como Colombia cada día históricamente alcanzan para menos. El petróleo bajó en estos días por el tema del contagio, pero ahora que se aproxima el tema del tope, que Rusia le va a tocar disminuir su producción, enviarla a otros países, todo esto va a crear un nudo de botella que va a llevar a que el precio del petróleo nuevamente suba, aunque hemos visto los altibajos que tienen mucho que ver también con el tema de China fundamentalmente, pero hoy en día, 22 de noviembre, no hay una solución para los europeos con respecto al tema del gas. Están proponiendo ya un tope al metro cúbico de gas. Esto no sé si les va a funcionar. El tema de la conversión de gas licuado a gas no está Europa preparada, y ahora lo que sí está llegando el momento, y me parece buena noticia, es que ya se están cruzando estas dos autopistas, llamémoslo así, estas dos corrientes. Una es la de querer, por encima de todo, enviar ayuda militar a Ucrania, y otra es la corriente de habitantes de estos países que, en primer lugar, buscan el bienestar de sus conciudadanos, que baje la inflación, que mejore la situación económica de sus países, y ya cuando se choquen estas dos corrientes es cuando se va a ver una afectación más directa a Kiev, y cuando ya estos guerreristas allá, junto con los halcones en el Pentágono y en el Congreso de los Estados Unidos, les va a tocar considerar negociar, porque esta avalancha de seres humanos que está creciendo como una bola de nieve se les va a venir encima, y va a llegar el momento en que va a ser demasiado tarde. Esta es una guerra no solamente operativos, pero es una guerra sui generis que poco a poco se inició entre dos países, Ucrania y Rusia, y de un momento a otro una cantidad de países que quisieron meterse en un conflicto que no les pertenece, con el cuento de que tienen que ayudarle a Ucrania en aras de la democracia, sin explicarle al mundo realmente cuál es la finalidad del ingreso de Occidente a la guerra en Ucrania. Eso no se lo dicen al mundo.
Menos mal que factores como, y casi todos factores naturales, como el tema del clima, factor natural, como el tema de el hambre, que es algo que está ocurriendo y se está viendo aún en Reino Unido. Hay un porcentaje de la población, no los amigos de Rishi Sunak, el millonario, sino aquellos que deambulan por las calles, no solamente en Reino Unido, sino en Francia, en España, que también hay muchos guerreristas, en Estados Unidos. Obviamente, muchos ciudadanos deambulan por las calles sin apoyo de sus gobiernos y mientras tanto, estos gobiernos, en vez de ayudarles, se preocupan es por llenar a Ucrania, su territorio de hierro, de desolación, de munición, de combustibles, de munición de todo tipo, y ciertos territorios, varios territorios en Ucrania, se van a convertir también en campos minados, como lo es Gerson, que lleva ya bastantes horas y días tratando de ser desminada la capital y esto toma bastante tiempo. No sé en qué momento los habitantes de Ucrania van a tomar la decisión de discutir al menos el tema de una negociación cuando vean que no solamente uno de sus seres queridos, sino varios empiezan a perder la vida, como estos negocios que tenían y sus viviendas ya desaparecen del mapa, mientras en estos países desde donde envían tantas armas, sus habitantes no han perdido la vida, sus habitantes no han perdido sus casas, sus apartamentos, sus vehículos, y desde la distancia, como si fuese esto un circo romano, desde la tribuna, los habitantes europeos están viendo cómo estos leones destrozan a estos seres humanos, cómo estas armas enviadas por Occidente en algunos casos destruyen sus viviendas y cómo ahora la posibilidad de que Ucrania pueda continuar enviando sus cereales con este otro ataque a Crimea en el día de hoy. Y creo que ahora Rusia puede considerar con bastante seriedad el salirse de este acuerdo. Y esto sí que incrementaría la desolación mundial, y cómo esta guerra ha afectado el tema también de muchos productos que venían de Rusia hacia el mundo. Habitantes rusos también que han sido afectados y que Rusia no le muestra al mundo porque esto se considera una situación interna y mientras tanto los congresistas en Estados Unidos quieren que envíen este tipo de drones a Ucrania, para que se incremente el dolor, porque Ucrania por sí misma no puede pelear contra Rusia ahora. Esta prolongación, como dice alguien en el canal, que esta es una guerra de sobrevivencia. Sí, señores, es de sobrevivencia. Con las sanciones trataron de agachar a los ciudadanos de Rusia para que aguantaran hambre, para que colapsara su país y no lo han logrado. Y ahora con lo que está ocurriendo con el tema de la falta de calefacción, la destrucción, se podría decir que cada planta térmica en Ucrania ha sido destruida y las subestaciones han sido atacadas entre 1 y 8 veces. ¿Qué es lo que espera Zelensky si ya sabe cuál es el mensaje que va a recibir mañana? Va a recibir otro mensaje a su infraestructura energética para perjuicio de su población. Y Zelensky nos muestra un plan B para todos aquellos habitantes que no saben qué hacer en Ucrania, si enterrarse en los sótanos, si escapar hacia Europa, no saben, o si escapar hacia Rusia, porque hay también un porcentaje de ucranianos que han escapado hacia Rusia. Rusia recientemente ofreció estadía en Rusia con calefacción, con chocolate caliente para quienes quieran pasar el invierno. Y mientras Rusia hizo esta propuesta, el gobierno de Zelensky les propone a sus ciudadanos que se vayan del país unos 4 o 5 meses. Parece que Zelensky va a acosar esta guerra para que su país quede desocupado, tanto en la parte de centro occidente como en las regiones anexadas,
donde Rusia no tiene el más mínimo problema en enviar a todos los habitantes de las regiones anexadas a vivir a Rusia mientras se soluciona este dilema, mientras se llega a una negociación. Lo que no queremos ver realmente, y yo creo que ustedes estarían de acuerdo, es que se incremente la pérdida territorial para Ucrania, se incremente la pérdida de infraestructura y de vidas humanas en un 5, 10, 20% adicional para que luego Zelensky vaya a negociar. Aunque hay algunos guerreristas que opinan que la pérdida territorial, la pérdida logística y de seres humanos pueda llegar al 99% y que aún así Zelensky no va a negociar. Amigos del canal, les agradezco tanto y los espero mañana con más energía